Bienvenidos. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes en esta clase número 10. Quería nada más antes de empezar agradecerles nuevamente sus comentarios y recordarles que estas clases quedan grabadas en el canal de Experience Magdala. Entonces ustedes las pueden volver a ver, la pueden estar viendo y ponerle pausa, hacer sus anotaciones, ir a buscar las citas de la Biblia, porque entiendo que no les dé tiempo en este momento. Pero si se quedan grabadas, ustedes las pueden repasar, incluso algunos de ustedes nos han comentado que les ha servido hacerlo. Y les queríamos hacer esa recomendación antes de empezar. Empezamos con nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Hoy vamos a empezar la segunda parte del curso, que es muy larga. Realmente esta segunda parte va a terminar por ahí de abril y se llama el Ministerio Público de Jesús. Lo último que habíamos leído, o lo último que nos entregan los evangelios, y quisiera retomarlo rapidísimo con ustedes, es en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 51 dice que Jesús volvió con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y esto es a los 12 años. Y San Mateo había terminado el relato de la infancia de Jesús con este relato. Se fue a residir a una ciudad llamada Nazaret. Ahí terminan los relatos de la infancia. Entonces, vamos a empezar ahora el ministerio público de Jesús. No sabemos lo que pasó de los 12 años de Jesús hasta esos como 30 años de los que nos habló San Lucas al final de la clase pasada, que empezó Jesús su ministerio público. Mucha gente le llama los años perdidos de Jesús. Los evangelios que nosotros llamamos apócrifos, que no han sido aceptados por la iglesia porque tienen alguna herejía y nos puede hacer daño, hablan de Jesús que se fue a la India o Jesús que curaba pajaritos. Son como intentos de llenar lo que algunos consideran lagunas entre los 12 y los 30, 33 años de Jesús. Lo que nosotros debemos de decir con toda humildad y con toda sencillez es: aquí tengo lo que Dios quiso que yo tuviera. Si no me quiso contar lo que pasó de los 12 a los 30 años o 33 años de Jesús, no importa, no era necesario para mi salvación. Aquí tengo la verdad revelada en vista de mi salvación. Pero es muy bonito ver cómo el Hijo de Dios, hecho hombre, vivió la mayor parte de su vida como cualquiera de nosotros, trabajando probablemente con su padre en Nazaret, viviendo sujeto a sus padres, con su familia, y viviendo así, Jesús dignifica la vida de familia y Jesús dignifica el trabajo humano. Entonces es muy bonito contemplarlo así. Quedémonos cada quien con nuestra imaginación. Le damos gracias a Dios por lo que nos ha revelado, y lo que no nos quiere revelar, Él sabrá por qué. Lo siguiente que nos van a presentar los evangelios es lo que leíamos al final de la clase pasada, que fue el capítulo 3 de San Lucas. Me gustaría que lo retomáramos porque dice, capítulo 3, versículo 23, tenía Jesús al comenzar unos 30 años. Ahí vamos a arrancar hoy el ministerio público de Jesús.
Si tienen por ahí su libro, si no, de todas maneras va a aparecer un gráfico para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver este ministerio público de Jesús en unos 11 temas. El primero va a ser el bautismo de Jesús en el Jordán. Luego vamos a pasar a ver las tentaciones, la proclamación del reino de Dios, la misión liberadora de Jesús, discípulos y apóstoles, el Espíritu Santo, fuente de agua brotante de vida eterna, los discursos evangélicos, los milagros de Jesús, la cruz y la gloria del Hijo del Hombre, las parábolas del Evangelio, y terminamos con la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén y sus últimos días. De manera que vamos a estar viendo desde el momento en que empieza su ministerio público en el Jordán hacia el otoño del año 27, y vamos a ver cómo termina su ministerio público. Vamos a llamarle el miércoles santo, los últimos días de la vida de Jesús en Jerusalén. De manera que el primer tema va a ser el bautismo de Jesús en el Jordán. Una regla de la interpretación bíblica es que para tener la verdad sobre un tema, yo no puedo tomar nada más un texto que hable de un tema. Por ejemplo, si quiero hablar del matrimonio, no puedo tomar nada más un versículo. Si quiero hablar de la oración, no puedo tomar nada más un versículo. Tengo que tomar todos los versículos que me hablan de ese tema. En el caso del bautismo de Jesús, lo que vamos a hacer ahora es leer los 4 evangelios, porque en los 4 evangelios aparecen relatos sobre el bautismo de Jesús. Creo que de lo más valioso que yo le reconozco al padre Carrillo es los títulos que le pone a las sesiones. En lugar de ponernos el bautismo de Jesús en el Jordán, esta clase se va a llamar la unción mesiánica y profética de Jesús. Ya desde el título nos está diciendo a quién nos van a presentar los evangelistas. Al ungido Mesías y al ungido profeta. Jesús va a recibir en el Jordán, más que su bautismo, sí es un bautismo, pero el bautismo es una unción con la cual queda consagrado por Dios y capacitado por Dios para empezar a desarrollar su misión como Mesías y como profeta. Ya no va a ser el carpintero de Nazaret, ahora va a empezar un nuevo género de vida. Este tema de la unción mesiánica y profética de Jesús tiene como 4 apartados. El primero es, y tenemos que saber quién era Juan, cómo era el bautismo de Juan, en qué consistía, y segundo, Jesús es bautizado por Juan en el Jordán. Pero vamos a decir que Jesús tuvo 2 momentos en el Jordán a los que podemos llamar bautismo. Uno es el bautismo con agua que va a recibir de Juan, y otro va a ser el bautismo con Espíritu Santo que va a enviar el Padre. Es como el tercer tema. Jesús bautizado por el Espíritu Santo, y después vamos a ver un poquito cuál es la significación teológica de esta escena. Entonces, primero tenemos que ver quién era Juan. Vámonos al Evangelio de San Lucas para ver quién era Juan. Vamos a leer en el capítulo 1 de San Lucas, el capítulo 1, versículo 5 al 25. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. O sea, él es sacerdote y ella es de familia sacerdotal. ¿Qué se hubiera esperado de Juan Bautista? Pues que fuera sacerdote. Sin embargo, Juan va a ser diferente. Él se va a retirar a vivir al desierto. Los 2 eran justos ante Dios y cumplían fielmente todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los 2 eran de edad avanzada. Ese era Juan. En este servicio que está haciendo Zacarías en el templo, haciendo la oración del pueblo, pidiéndole a Dios, Señor, acuérdate de tu pueblo, Señor, envíanos la salvación, se le va a aparecer el ángel Gabriel y le va a decir, vas a tener a un hijo. Y ese niño va a ser el precursor.
Juan Bautista es el precursor. Juan Bautista es el que va a preparar el camino para la venida del Mesías. Entonces, todo el capítulo 1 y 2 de la infancia de Jesús en el Evangelio de Lucas aparece también los relatos de la vida de Juan Bautista. Ustedes los pueden leer más tarde en su casa. Lo que nos interesa a nosotros de Juan Bautista es cuando aparece en el ministerio público de Jesús. Para eso nos vamos a ir al capítulo 1 del Evangelio de San Marcos y leo el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y apareció Juan, bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Si se fijaron, los que tienen Biblia de Jerusalén, hay un texto en cursivas, porque dice que conforme estaba escrito en el profeta Isaías, y las cursivas nos entregan lo que decía el profeta, el Antiguo Testamento anunciaba dos cosas: que Dios iba a enviar a su mensajero delante de él, y eso lo encontramos en el profeta Malaquías, y que ese mensajero iba a preparar el camino del Señor. Es importante leer esos dos textos, porque los evangelistas, cuando presentan la aparición de Juan Bautista, lo presentan como lo anunciado en el Antiguo Testamento. El evangelista podría haber dicho: señora, le quiero decir que apareció Juan Bautista y que él andaba predicando un bautismo de conversión de los pecados y que decía: detrás de mí viene otro. Pero cuando los evangelistas escriben, y recordamos siempre bajo la luz del Espíritu Santo, dicen: lo voy a presentar como ya anunciado en el Antiguo Testamento, como el cumplimiento de una palabra profética. Tenemos que irnos entonces al profeta Malaquías. Malaquías está al final del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 3 del profeta Malaquías, en el versículo 1, dice esta palabra: voy a enviar a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. ¿Qué nos había dicho San Marcos? Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Primera palabra que utiliza San Marcos para presentar a Juan Bautista. Alguien que es enviado por Dios para preparar el camino. Y la segunda palabra está en el profeta Isaías, en el capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Vamos a leer del versículo, yo creo que desde el versículo 3. Isaías 43. Voy a relacionarlo con San Marcos. Marcos decía: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y el profeta Isaías 43 dice: una voz clama, abrid en el desierto un camino al Señor, trazad en la estepa una calzada recta para nuestro Dios. ¿Quién es el que va a venir? Nuestro Dios. O sea, ellos no van a... Juan no está diciendo va a venir Dios caminando, sino viene alguien enviado por Dios, que también va a ser como Dios en medio de nosotros. Porque dice el versículo 5, y entonces se revelará la gloria del Señor. No dice se va a revelar Dios, sino la gloria del Señor. Una presencia sensible de que Dios está en medio de su pueblo. Y toda criatura a una le verá, para todo mundo. Entonces, cuando los evangelistas presentan por primera vez a Juan Bautista, lo presentan como ese mensajero anunciado por el profeta Malaquías y como ese que venía a preparar el camino para que se revele la gloria de Dios, la presencia salvadora de Dios en medio de su pueblo. Entonces, Juan Bautista, anunciado en el Antiguo Testamento.
Y luego dice el texto del versículo 5 en adelante. Perdón, el 4. Juan bautizaba en el desierto y proclamaba un bautismo de conversión. O sea, la idea del bautismo no era nueva en Israel. Si ustedes han tenido oportunidad de visitar algunas ruinas antiguas en la parte de Éfeso, también en Roma, en Grecia, había estos como baños de purificación. Y siempre había como esa idea de que había que purificarse antes del encuentro con Dios. Entonces Juan prepara un bautismo de conversión, de pedirle perdón a Dios por los pecados, como preparación. Y entonces acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán tras confesar sus pecados. Por favor, no nos imaginemos que me formaba yo en la fila y Juan Bautista decía, atención, aquí vienen todos los pecados de Luli. No, era como costumbre en Israel. Les recomiendo leer un texto del profeta Daniel en el capítulo 9, o pueden leer el libro de Nehemías también en el capítulo 9, cómo había esta costumbre de responsabilizarse colectivamente por el pecado. Como decir, Señor, hemos pecado. Reconocemos nuestras faltas, reconocemos las culpas de nuestro pueblo. Perdónanos, Señor. Y entonces se hacía como públicamente. Entonces lo que hacía el pueblo en estas situaciones era pedir perdón por los pecados colectivos de todos. Y eso es importante porque cuando Jesús oiga sobre este movimiento espiritual que está llevando a cabo su pariente en el Jordán, de volverse a Dios, nos vamos a preguntar, ¿y Jesús por qué viene a confesar pecados si él no es pecador? Guárdenlo en su mente y ahora lo vamos a leer. Versículo 6. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Se alimentaba de langostas y de miel silvestre, como el profeta Elías. Cuando el libro de los Reyes presenta al profeta Elías, la manera para encontrarlo era, está vestido con piel de camello. Entonces, como que lo que están diciendo los evangelistas es, Juan es como Elías, es un gran profeta. Por eso la gente lo seguía, porque llevaban siglos, pensemos que llevaban 300 o 400 años, en los que no tenían la presencia de un profeta que les hablara de parte de Dios. Y entonces empiezan a escuchar, uno, conviértete, como hablaban los profetas del Antiguo Testamento. Y luego aparece viviendo en el desierto como Elías y vestido como Elías, la gente empieza a seguir a Juan Bautista. Y por eso leemos que acudía gente de toda la región. Y luego, una cosa muy novedosa. La idea del bautismo en Israel es normal, pero como la idea de Juan tiene 4 novedades. El bautismo de Juan tiene 4 novedades. Primero, invita al arrepentimiento, un acto interior. Segundo, confesamos nuestros pecados personales. Tercero, eso que hice interiormente lo expreso a través de un rito sensible, que es sumergirme en el Jordán como para simbolizar que quiero quedar purificado de mis pecados. Y después leemos, por ejemplo, si nos vamos al Evangelio de San Lucas, dice también Lucas en el capítulo 3, en el versículo 11, que Juan también decía esto. Lucas, capítulo 3, versículo 16, dice, declaró Juan a todos, yo los bautizo con agua, pero está a punto de llegar alguien que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, las 4 novedades del bautismo de Juan son que invita al arrepentimiento, que pide la confesión de los pecados, lo exteriorizo a través de un rito sensible, que es la inmersión en el agua en el Jordán, y después Juan anuncia la presencia de alguien más fuerte que él. Y Jesús viene al Jordán. Jesús viene para ser bautizado por Juan. Antes que nada, ¿quién me quiere enseñar el evangelista? Que Jesús tenía una misión, que Jesús tenía la misión de salvarnos de nuestros pecados. ¿Y cómo lo iba a hacer? Siendo Él el instrumento a través del cual
pidiera perdón a Dios por nuestros pecados. Jesús iba a salvarnos entregando su vida. Entonces Jesús, estando en Nazaret, que debe tener conocimiento de este movimiento espiritual que tiene su pariente Juan en el Jordán, de volverse a Dios, va al Jordán y se forma y se pone junto con todo su pueblo a pedir perdón desde ese momento por nuestros pecados. Y al final de su vida terminará en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De manera que Jesús no pidió perdón por nuestros pecados nada más en la cruz, sino que los evangelistas nos enseñan que desde el principio de su ministerio público, solidario de la naturaleza humana a la que venía a salvar, se une a su pueblo y pide perdón a Dios por los pecados de todos, por los pecados nacionales, no por sus pecados personales, porque él no tenía pecado. Y eso es muy importante que nosotros sepamos siempre enseñarlo y siempre aclararlo. Jesús fue igual a nosotros, en todo excepto en el pecado. Y un texto muy bonito que nos habla de esta realidad es la epístola a los Hebreos. Vamos a buscar el capítulo 4. Ojalá que usen su Biblia, busquen los textos, subrayen los textos. Incluso pueden poner una nota junto de por qué estoy subrayando este texto, qué enseñanza hubo ahí. Un texto muy claro de que Jesús fue igual a nosotros en todo excepto en el pecado. Capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15. Pues no tenemos un sumo sacerdote, se refiere a Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Entonces, ¿de qué pecados pidió perdón Jesús? Por los de todos los hombres. Es tan bonito ver cómo toda su vida fue una entrega. No pensemos que nosotros podemos hacer un servicio por los demás cuando ya tengamos una enfermedad terminal y la voy a ofrecer por tal persona. No. Jesús nos está invitando a que toda nuestra vida sea una entrega. Él se entrega desde el principio en este servicio a los demás y pide perdón por los pecados de todo su pueblo, solidario de la naturaleza humana. El Padre siempre nos decía, yo me imagino que debió Jesús estar en profunda oración diciendo lo mismo que repetía en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Vamos a leer ahora el texto completo también sobre Juan Bautista y el bautismo en el Evangelio de San Lucas, porque así tendremos ya por lo menos unas dos versiones. Capítulo 3, Evangelio de San Lucas. Acuérdense que para tener la verdad sobre un tema necesito leer todos los textos que me hablen de ese tema. No voy a leer en este momento el Evangelio de Mateo porque sigue muy de cerca a Marcos. Vamos a leer la tradición de Lucas y terminaremos viendo la tradición de San Juan, que es totalmente distinta. Dice San Lucas, capítulo 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene, y durante el pontificado de Anás y Caifás, ven por favor a Lucas el historiador, Juan, hijo de Zacarías, recibió en el desierto la palabra de Dios. ¿Quién es un profeta? Una persona elegida por Dios a la que Dios le dice una palabra. Y entonces Juan es un profeta. Y fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. ¿Qué es la conversión? De volverse a Dios. Era el grito clásico de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y dice San Lucas, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se volverá recto y las asperezas serán caminos llanos. Y todos verán
Y ya no dice como Isaías que decía la gloria de Dios, sino la salvación de Dios. Porque ¿a quién van a ver? ¿A Dios o a Jesús? Van a ver a Jesús. Y en Jesús está la gloria de Dios, pero esa gloria de Dios es la salvación de Dios. Decía pues a la gente que acudía para que los bautizara: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a oír del aire inminente? Dad más bien frutos dignos de conversión, y no andéis diciendo en vuestro interior: estamos del otro lado, tenemos por padre a Abraham. Pues os digo que ahora Dios puede de estas piedras darle hijos a Abraham. Ya está el hacha preparada junto a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba: entonces, ¿qué debemos hacer? Él les respondía: más que decir soy hijo de Abraham, más que decir tengo esta fe, lo que tienes que hacer es poner en práctica esa fe. Yo pienso que nosotros estamos como muy catequizados o muy evangelizados o muy enseñados a que la fe se aprende. Pero la fe, nos va a decir San Pablo, es inseparable del amor. Si yo esa fe que profeso, si yo digo que soy hijo de Abraham, si yo digo que soy católico, no lo expreso en mi vida de amor hacia los demás, no sirve de nada. Por eso les dice Juan: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse y le preguntaron: maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió: no exijáis más de lo que os está fijado. Le preguntaron también unos soldados: ¿y nosotros qué debemos hacer? Y les dijo: no hagan extorsión a nadie. Vean cómo insiste Juan Bautista. La conversión a Dios no es solo decirle: Señor, yo creo, yo quiero volver a ti, sino poner en práctica esa fe en Dios que yo digo tener. Versículo 15. Como la gente estaba expectante y andaban todos pensando para sus adentros acerca de Juan, si no sería él el Mesías, declaró Juan a todos: yo os bautizo con agua, pero está a punto de llegar alguien que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y por último, vemos brevemente el Evangelio de San Juan. Vamos al capítulo 1. En el versículo, vamos a leer desde el versículo 22. La gente está inquieta, los sumos sacerdotes mandan preguntarle a Juan Bautista: ¿quién eres tú? Él dice: yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta como Moisés, no soy Elías. Soy, versículo 23, la voz del que clama en el desierto: rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y habían sido enviados por los fariseos y le preguntaron: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías? ¿Y no eres Cristo? ¿No eres Elías? ¿No eres el profeta? Juan les contestó: yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto ocurrió en Bethabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Y viene ahora Jesús a ser bautizado por Juan. Empiezo con el Evangelio de San Juan. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nos vamos a ese momento, estas más que palabras de en ese momento del Bautista, son palabras que ya utiliza la Iglesia para hablar de Jesús cuando se escribe el Evangelio. El Evangelio de Juan es por ahí del año 90-100. Ya saben que Jesús entregó su vida como cordero indefenso para quitar el pecado del mundo. Entonces el evangelista pone esa fe de la Iglesia del año 100 en labios de Juan Bautista. Y dice: este es de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Hasta ahí en el Evangelio de San Juan. Ahora vamos al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 9. El estudio de la Biblia se habrán dado cuenta que es ir de un lado para otro, pero eso es
lo bonito, lo impresionante, lo que te comprueba que es palabra de Dios, porque diferentes autores de diferentes momentos te entregan la misma verdad. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 9, cuando viene Jesús a ser bautizado. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Punto. Juan bautizó a Jesús en el Jordán con ese de bautismo, de conversión de los pecados, de hacer el rito sensible, punto. No hay ninguna mención de que Juan lo haya bautizado con Espíritu Santo. Eso es lo que quiero aclarar y eso vamos a ver en la próxima clase. Juan lo bautizó con agua. En el Evangelio de San Mateo está exactamente igual. Vamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 13, dice: por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Y un detalle adicional de San Mateo. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía: ¿cómo crees? Soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Yo te reconozco como mi pariente, que eres mucho más devoto de Dios, mucho más fiel a Yahvé. ¿Cómo crees que tú vas a ser bautizado por mí? Y Jesús le contesta: deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Punto. Y lo bautizó. El Evangelio de San Mateo, escrito en el año 80, tiene en cuenta que en tiempos de San Mateo todavía había muchos discípulos de Juan Bautista que vieron físicamente que Juan fue el que bautizó a Jesús. Y entonces, ¿cómo es que ahora en el año 80 se ha vuelto más importante Jesús que Juan Bautista? O sea, les costó mucho trabajo a los discípulos de Jesús, ¿no? Entonces el evangelista aprovecha este momento para decir: hasta el mismo Juan Bautista reconocía que Jesús era más grande que él. Y ya nada más para terminar tenemos que ver el texto en el Evangelio de San Lucas, también en el capítulo 3, en el versículo 21. Y dice San Lucas: toda la gente se estaba bautizando. Y después voy a leer esta frase porque con esa nos vamos a quedar para terminar hoy. Dice: Jesús, ya bautizado, estaba en oración cuando se abrió el cielo. Sintetizo. La unción mesiánica y profética de Jesús, este bautismo de Jesús en el Jordán, está dividida en 4 partes para su estudio. Hemos contemplado hoy las 2 primeras. ¿Quién era Juan? ¿Cuál era el bautismo que impartía Juan? Y segundo, Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, pero fue el bautismo en agua. En la próxima clase vamos a ver la segunda parte. Jesús es bautizado por el Padre con Espíritu Santo y vamos a ver la significación teológica de la escena. Como siempre, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Esperamos sus preguntas en nuestro correo preguntasjn@magdala.org. Alabado sea Jesucristo.